La PSP fue una consola increíble, la segunda portátil que yo tuve después de la Game Boy. La tenía por aquí por casa y me motivé a recuperarla. Después de actualizarla y hacerle una serie de cosas, ya verás que está más viva que nunca. Y sí, ya sé que estás viendo cosas muy rápido que no te están cuadrando, pero bueno, ahora te lo muestro todo. Comenzamos. Pues sí, como te he dicho en la introducción, tenía mi vieja PSP por ahí cogiendo polvo. Ya ves que más o menos la tenía bien cuidada, apenas tenía algunos rasguños. Pero bueno, piensa que el modelo de esta PSP es el 1000, que la parte trasera no es negro piano y así que ayuda a que no se raye. Si esto de PSP 1000 te suena extraño, pues yo te explico. Hay varios modelos de la PSP, la 1000, la 2000, la 3000, la Go y la Street. Pero bueno, para simplificarlo un poco, Sony fue mejorando la consola con el tiempo, por lo que a más número, pues mejores. La PSP 1000 fue la primera en salir al mercado, la verdad es que fue una revolución. Piensa que este dispositivo salió a la venta en Europa en 2005 y mejoraba incluso los gráficos de PlayStation 1. Esta consola para mí era una clara adelantada a la época. A ver, que salió en 2005, vamos a poner en perspectiva esto. Ese año salió a la venta el iPod, el dispositivo predecesor al iPhone de Apple, por lo que claro, no existía ni WhatsApp ni nada por el estilo. Lo más parecido era el Messenger y el Skype, porque Facebook todavía era privado para universidades, o estaba cerca de liberarse, pero bueno, para que te termine de explotar la cabeza, ese mismo año se creó YouTube, para que veas esta consola, esta PSP, lo adelantada que era su época. A ver, es decir, que cuando estaba prácticamente todo en pañales, Sony va y saca a la venta una consola portátil que, como he dicho, mejoraba los gráficos de PlayStation 1, que además tenía Wi-Fi, que incluso podía hacerte de GPS, de cámara de fotos, y bueno, lo que más me flipaba a mí, que te montaba una red de corto alcance sin necesidad de internet para poder jugar con tus amigos a los juegos que quisieras. Recuerdo que jugaba con un amigo mío al Virtua Tennis en la calle. Solamente uno de los dos tenía que crear la partida y el otro se unía. Bueno, pues todo esto que te he dicho ya lo tenía de salida el modelo, digamos, entre comillas, el menos potente que salió al mercado. Es que es una cosa tremenda. Ahora nos parece algo normal, pero para la época créeme que era como una semidiosa. Es verdad que unos meses antes Nintendo sacó al mercado la Nintendo DS, siguiendo un poco pues la tradición de las consolas portátiles que tenía y creando una sucesora de la Game Boy Advance. Pero con tan poca diferencia de tiempo, apenas unos meses, la PSP es que la vapuleaba. Y mira que prácticamente en todas las casas había una Nintendo DS, pero bueno, Sony quiso ir un poco más allá y de verdad que se creyó el proyecto de las handhelds, de las consolas portátiles. Pero bueno, luego llegó la PS Vita y lo dejó todo de hacer. Bueno, a ver, que me he liado un poco. Que estaba explicando los diferentes modelos de la PSP y como dije, la 1000 ya tenía todo lo que he contado de serie, pero un poco después fue actualizando un poco el hardware y como suele hacer Sony, sacó el modelo Slim, que son las denominadas PSP 2000. Estas se caracterizaban por ser más finas de la original, menos pesadas y doblaban la memoria RAM de la 1000, además de agregar salida de televisión y bueno, alguna cosilla más. Lo malo que tenía esta PSP 2000 es que la batería era de menos miliamperios que la 1000, por lo que al jugar la duración pues era peor que la primera. Después Sony ya sacó la PSP 3000, que estéticamente era igual que la 2000, pero mejoraba la pantalla con más brillo y mejores colores. Tenía algo de menos ghosting a la hora de jugar y además llevaba también de serie un micrófono integrado, que para los juegos no servía demasiado, pero como la PSP tenía Wi-Fi, pues podías hacer llamadas por Skype y todo eso, que en su época, pues imagínate lo que era. Que a ver, realmente con unos auriculares con micro se solucionaban las anteriores, pero bueno, yo qué sé, así no te hace falta tener unos a mano. Como ves, las diferencias entre ellas no son demasiadas, salvo por la RAM, y bueno, y que la primera sí que era más gorda que el resto. ¿Y cómo diferenciarlas estéticamente? Bueno, pues esto es muy fácil. La PSP 1000 es la más grande de todas, en donde primero lo vas a notar es en la parte de atrás, porque es de color mate y no brilloso, ¿vale? No brilla. Otra de las cosas donde puedes ver que es la 1000 es en el agarre trasero, ya que tiene unas formas ergonómicas que la 2000 y la 3000 no tienen. Y luego también está la entrada de la memory stick, que la 1000 la tiene por la parte izquierda abajo, en una apertura pequeña, y la 2000 la tiene más arriba, en un compartimento un poco más grande. La 2000 y la 3000 son prácticamente iguales. La construcción es la misma y la distribución también, pero hay una manera muy fácil de saber si es una PSP 3000, y es que el anillo trasero es mucho más fino que la de la 2000. Como ves, este anillo de la parte trasera es grueso tanto en la 1000 como en la 2000, pero en la 3000 era más fino. Así que a simple vista, esto todo, si la carcasa no está cambiada a posteriori, pues si quieres una 3000, fíjate si tiene el círculo fino, le das la vuelta y ya está. Y bueno, como recordarás, al principio hemos hablado de la PSP Go y la PSP Street. Bueno, pues estas las he querido dejar un poco aparte. Salieron al mercado unos años después como actualización y ya son más diferentes que las básicas, especialmente la Go, que bueno, no es diferente, es que es una revolución. Voy a empezar por la Street, y si quieres saber si tienes una Street, básicamente lo que tienes que ver son los materiales de construcción y los acabados. Para que nos entendamos rápido, esta consola es la más barata de todas. Sony quiso hacer más accesible la PSP y diseñó esta Street que tiene colores mate por ambas partes, controles táctiles en el panel inferior, a diferencia de los botones que tenían los anteriores, plástico barato, no tiene control de brillo, el audio no es estéreo y alguna cosilla más
para mal. Esta realmente no la recomiendo, porque en el mercado de segunda mano la gente la está vendiendo al mismo precio que el resto y de verdad que no lo vale. Aprovecho a decir que si no tienes una PSP, empieces a mirar, porque creo que en pocos meses van a empezar a subir de precio y encontrar una que esté bien va a ser complicado, ya que al ser una portátil siempre tiene más fácil que tenga golpes, caídas y todo eso, o sea que no va a estar bien. Y bueno, ya por último nos queda la PSP Go. A ver, yo nunca he tenido esta consola en mis manos, pero todo lo que me han ido contando la gente que la tenía y lo que he ido leyendo parece que es la más premium de todas. Como he dicho, esta es la más diferente, ya que la estética de la misma no tiene nada que ver con la PSP de lanzamiento. La pantalla se desliza hacia arriba y aparecen los controles, lo que hace que sea la más pequeña de todas. Además, posee almacenamiento interno de 16 GB que ninguna de las anteriores tiene. Y mira, puedes meter ahí juegos sin necesidad de memory stick. Bueno, y se me olvidaba que la pantalla es un poco más nítida que la 3000. Pero como aquí nunca llueve a gusto de todos y Sony no hace nada completo, pues te tengo que decir que esta PSP Go no tiene unidad de UMD, que no lo hemos comentado, pero son los discos que diseñó Sony para esta consola y en donde no solo reproducía juegos, también había películas en ese formato. Así que si quieres esta consola y tienes juegos en formato físico, pues no te va a servir. Es menos común, pero aún así sigue siendo un modelo interesante y esta sí que es la más complicada de encontrar. Así que bueno, sabiendo ya las diferencias que tiene cada modelo de PSP, lo que seguro que quieres saber es por qué decidí recuperar la PSP y cómo lo hice. Bueno, pues la respuesta corta es porque me aburría, y si quieres la respuesta larga es porque aparte de que me aburría, no quería que se me estropeara de no usarla. Y si algún día quisiera jugar en mi cama o algún otro sitio al catálogo de PSP, pues qué mejor que hacerlo en una original. Es verdad que ahora hay, y algunas han pasado por el canal, muchas consolas portátiles que emulan todo. Ya, bueno, incluso Ambernic ha recreado su propia PSP Go, incluso la Vita, pero no terminan de ir bien todos los juegos porque al final es una emulación. Y la PSP tiene un catálogo increíble de títulos que son muy divertidos para jugar incluso el día de hoy. Y por descontado que también puedes jugar de forma nativa a títulos de PlayStation 1. Si cuando yo te digo que esta consola era increíble, es que es increíble. Que puedes jugar de forma nativa a PlayStation 1. Impresionante. Total, que ahí fui yo a desempolvar mi PSP, súper feliz y todo, pero no encendía. Dije, bueno, obviamente no tiene batería, aunque al agarrarla se cayó la tapa trasera y eso no me gustó ni un pelo, porque al ponerla no cerraba. ¿Y eso qué significaba? Pues que la batería se había hinchado. Y efectivamente, estas baterías si permanecen puestas terminan hinchándose y podría incluso dañar la PSP. Digo, bueno, pues la enchufo y ya pediré una batería. Qué buena esa, ni enchufando la encendía. Dije, uy, ahí ya me preocupé y bastante, porque aún sin batería debería encender. Luego ya me di cuenta de una cosa, y es que se quedaba la luz verde tenue encendida. Así que parece que puede haber algún corto o alguna historia por algún sitio de la placa. Estuve venga a mirar por Reddit, por vídeos de YouTube y nada, no encendida de ninguna de las maneras que me decían. Pude ver que podría tratarse de la placa que se encarga del encendido y miré lo que valía y mira, por 2 euros me tenía que arriesgar. Pero bueno, como soy un impaciente y no me fío del todo, pues me compré otra. Encontré una PSP 2000 por 50 euros que venía en caja y tenía varios juegos, así que dije, bueno, pues no tenía mala pinta. Lo único que venía es que por la parte de atrás tenía el anillo un poco doblado con la pintura saltada, por lo que seguro que se dio algún golpe por esa zona. Me temía que el lector de UMD no fuera bien y bueno, realmente no va del todo bien. Algunos juegos lee y otros no. Pero bueno, no podía saber si eran los discos porque mi otra P pues no encendía. Pero bueno, aparentemente el disco estaba bien. De todas formas, eso a mí me daba un poco igual, porque yo quería que encendiese el hardware porque mi intención es arreglar la mía. Así que el lector allí va a ir perfectamente. Total, que pedí la plaquita esta por AliExpress y una serie de piezas básicas para poner al día y dar un salto a la PSP. Esto fue lo que me llegó. Lo primero, la batería. A ver, esto no tiene más misterio. Y es que la que venía con la consola que me compré estaba frita. Así que, bueno, tenía que comprarla. También pedí el anillo trasero, que a ver, sin él también mola, pero bueno, prefería dejarla como si fuera la PSP original. Y por último me compré este convertidor de micro SD a memory stick, porque este formato que sacó Sony de tarjetas de memoria es carísimo. Yo tengo una de 4 GB y ya recuerdo que era muy caro por aquel entonces, pero bueno, como le vamos a meter muchos juegos, pues aproveché una de 64 GB que tenía por casa para que no se quedara corta, porque me acuerdo hace años que tenía que hacer malabares para que me entrasen los juegos en la de 4 GB, calculando que cada uno pesa una media de 700 megas, pues imagínate. Y nada, aproveché el viaje de China y también pedí la placa de encendido de la PSP 1000 y un kit para desarmarla con varios destornilladores. Y tal que vi que, como estas consolas tienen tornillos de formas raras, pues mira, no me quise complicar y era bastante barato.
Cuando ya me llegó todo a casa, pues me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue probar la batería nueva en la consola y funcionó. Ya venía cargada, así que perfecto. Le actualicé al último firmware disponible para después poder modificarla y que corra copias de seguridad desde la tarjeta microSD o memory stick, no sé, como queráis llamarla. Yo no voy a enseñar el proceso de modificación porque no quiero enfadar a Sony. Entiéndeme que podría penalizarme YouTube el canal, pero vaya, que si buscas por aquí mismo hay un montón de vídeos en donde lo explican todo perfectamente paso a paso. Créeme que es muy fácil y sirve para todas las consolas, desde la 1000 hasta la Go. Una vez ya modificada me puse a meterle juegos. Con esta microSD de 64 GB, la verdad es que voy sobrado, ya que estaba acostumbrado a tener la memory stick de 4 GB y como comprenderás apenas entraban 6 juegos y sufriendo. Por esa parte todo es muy sencillo, copiar y pegar. Luego también le quise poner emuladores para que estuviera ya completa. Lo intenté con RetroArch, pero no me funcionaba bien. Me iban todos los emuladores demasiado lentos, incluso de Game Boy Advance o MAME, que no son muy exigentes. Pero bueno, algunos incluso ni cargaban. Así que dije, mira, fuera. Me hubiese gustado tenerlo todo bajo un único lanzador, pero bueno, yo al menos no he conseguido configurarlo bien. Que estoy seguro de que hay alguna manera de configurarlo bien. Así que si la sabes, ponlo en comentarios. Pero bueno, tampoco iba a seguir buscando qué era lo que era. Por lo que terminé de descargar algunos emuladores individuales de MAME, Super Nintendo o Neo Geo. Y aunque ensucian un poco más, por así decirlo, al menos van bien. También, ya que estaba, aproveché a probar algunos ports de juegos que hay disponibles, como por ejemplo este Cuphead, que realmente solo tiene una pantalla, por lo que está mega en pañales. O sea, no lo recomiendo, no es el juego completo. O este juego que se llama Joker Poker, que está claramente inspirado en Balatro. Vamos, que es una copia. Hay un montón. También hay uno de Minecraft y todo eso, que realmente no me lo toméis a mal, pero no me ha terminado nunca de enganchar Minecraft, así que no lo he instalado. Y bueno, en lo que a juegos se refiere, originales de PSP, pues hay bastantes joyitas. A mí me gustan los patapón, que básicamente tienes un ejército y los vas manejando al ritmo de la música con un bongo. O por ejemplo, los Loco Roco, que son juegos muy simples, pero de verdad que son muy divertidos. Y qué decir de Little Big Planet, que es uno de mis favoritos también, el cual tiene modo historia e incluso te puedes descargar mapas de la comunidad. Y permíteme que vaya al inicio del vídeo cuando te dije que esta consola era una adelantada de su época, porque no sabíamos lo que nos iba a esperar. Éramos felices sin saberlo porque pensábamos que este tipo de contenidos online, de mapas descargables y todo eso, iba a ser gratuito. Pero luego viene la vida y te da un girito. Y ahora a pagar por todo. También está el Vice City Stories, que es un Vice City pero light. Los God of War, el Silent Hill Origins, que este es el que más miedo da porque lo normal es jugarlo en la cama postrado con los auriculares y todo a oscuras. Así que imagínate si da miedo. Luego están los Monster Hunter, los Metal Gear Solid, Gran Turismo, Ratchet & Clank, Daxter y bueno, quiere decir que si no tienes una PSP o no te la puedes comprar, puedes emular todos estos juegos a mejor resolución en el PC, pero bueno, ya correspondería a otro vídeo. Bueno, y si te acuerdas, al principio del vídeo te dije que iba a intentar recuperar la PSP 1000 de mi infancia, que la tenía aquí que no encendía. Pues ala, a eso me puse. Pillé el kit de desarmarla y allí fui, sin ningún tipo de experiencia, al menos para ver qué pasaba. Como te dije, fui a cambiarle la placa de encendido y me ayudé con las guías de iFixit, que si no lo conoces es una web en donde te ayudan prácticamente a abrir o arreglar todo tipo de aparatos, desde consolas a móviles, pasando por televisores. Esto no es ningún tipo de publi ni nada, que quede claro, es una web que es muy útil para todo ese tipo de cosas. Hay guías paso a paso de estas cosas, así que postré la tableta a mi lado y me puse a mirar. Como soy un desastre con los tornillos y siempre lo pierdo, un truco que hago es hacer un boceto en un papel e ir colocando cada tornillo en su sitio correspondiente. A ver, es una tontería que a mí me suele servir en este tipo de cosas y así me aseguro de que cada tornillo va en su sitio para evitar luego problemas. Total, que la abrí y llegué hasta la placa de encendido. Al principio pensaba que estaba suelta, la volví a conectar, que lo suyo me costó porque no me apetecía nada desarmarla entera y seguía sin funcionar. Así que puse la otra, que también me llevó bastante trabajo y nada, seguía sin encender. Me llevé un chasco, la verdad. Me llevé un chasco. Pero bueno, algo curioso porque sigue llegando corriente a la placa. La batería es verdad que no carga porque está rota, pero se enciende el LED cuando está en su ranura. Si no está en la ranura, nada, no se enciende. Pero bueno, ya la llevaré a algún experto para ver si vale la pena arreglarla, porque seguramente haya que cambiar toda la placa y he visto que valen unos 40 o 50 euros, que casi ya están a ese precio de segunda mano, aunque esta sé que está bien cuidada, con el lector funcionando y todo eso, que luego es difícil encontrarlo. Pero bueno, si tú que estás viendo este vídeo tienes la solución o te ha pasado algo similar, házmelo saber en los comentarios, por favor, porque ya no sé qué hacer. Luego ya si te da por el cacharreo, pues por internet hay modificaciones para ponerle pantalla IPS junto a una carcasa nueva y la verdad que las modificaciones que he visto por ahí por internet quedan genial, porque hay muchas que tienen colores nunca vistos y además las pantallas tienen muchísimo más brillo de la original, por lo que casi la actualizas y la dejas pues como si hubiera salido ahora. Hay gente que incluso modifica para tener una entrada de USB-C, pero si no te atreves, ahora mismo hay estos adaptadores para cargar la PSP que valen céntimos y te sirven igual. Pero bueno, todas estas modificaciones ya son para realmente gente muy fanática de esta consola. Si veo que el casillo de likes revienta, pues igual intento hacer una configuración de estas. La de la pantalla me gusta bastante. Por último, también destacar que hay
varios homebrews para esta consola. Hay un montón, pero a mí me gustaría destacar el PSP Disp, que es una especie de Moonlight para hacer streaming de nuestro PC a la consola, o incluso hay otro que hace lo contrario, es decir, streameas tu PSP al PC. Pero bueno, esto es mucho lío y el vídeo ya se está haciendo bastante largo como para explicarlo todo esto aquí. En conclusión, que tener una PSP ahora mismo es adelantarte a la moda, porque de verdad que creo que va a volver la gente a volver a usarla en el futuro, o al menos a querer tenerla. La PSP Vita también, ojo, creo que ambas van a ser piezas muy cotizadas dentro de poco, así que mira, si tienes una, pues estás de suerte. Como ya dije antes, el catálogo de los juegos de PSP es impresionante, con juegazos adelantados a su tiempo para una consola portátil, porque sí, es portátil, entra perfectamente en el bolsillo y no como muchas que hay ahora por el mercado, que no puedes llevarlas ni en una mochila. Por cierto, que se me olvidaba, con el software original los Wi-Fi actuales no te van a funcionar porque no tiene soporte de seguridad WPA2, que son los que tenemos todos normalmente en casa. Pero si modificas ese software de la consola ya podrás el Wi-Fi de casa y así no vas a tener que estar abriéndolo sin tener ningún tipo de seguridad. Otra vez la comunidad salvando a Sony. Lo único malo que la encuentro es que la batería se queda bastante cortita. A ver, este fallo siempre lo ha tenido la PSP, no es nada nuevo. A ver, es verdad que con el conector este puede usar una power bank y por ahí voy tirando, pero claro, no es plan de llevar dos cosas porque literalmente la batería que tengo es igual a la consola, o sea que son igual de grandes. Realmente desconozco si hay baterías de más duración o no, yo he estado mirando y no he encontrado nada destacable, pero bueno, es el único defecto que saco a esta consola realmente. Bueno, quizás también el brillo que se puede quedar un poco corto para la actualidad, pero daños colaterales. Ah, y como curiosidad, cuando estaba creando este vídeo, me fui de paseo, estaba en el Zara, en la sección de niños, y encontré una bandolera de PSP. O sea, fíjate si es casualidad. Además, subí el vídeo a las redes y se hizo súper viral. A ver, está aquí de Zara, pero en el de niños. Y mira lo que hay. O sea, esto sí que es casualidad, que llevo un mes para hacer un vídeo de la PSP y coge Don Amancio Ortega y me saca una bandolera de PSP. Pues me la voy a llevar. Esto es lo que es. Esto tiene solo un compartimento, no tiene más. Se ve lo de dentro. Tiene aquí los detalles de PlayStation. Dentro aparece pues que es de Zara y de PlayStation. Y bueno, aquí tengo una PSP que la puedo meter y ya está. Y no tiene más. Se cierra y listo. 20 euros, vale. Y nada más, espero que en este vídeo hayas podido aprender cosas, que te haya motivado a sacar tu PSP del cajón y volver a darla una segunda vida. Porque sí, realmente merece mucho actualizarla y modificarla, como has podido ver. Como digo, siempre queda la comunidad para que nuestros tesoros no se pudran y sigamos amándolos incluso más que el primer día. Me gustaría que dejaras un like, comentaras cualquier recuerdo que tengas con esta consola o duda y compartieras este vídeo con la persona que tenga una PSP. Venga, anímale a quedar juntos en la calle y a volver a jugar sin necesidad de internet, ni suscripciones ni nada por el estilo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.